¿Qué sucede cuando los más inocentes son convertidos en armas? Me ofrecieron 2 millones de pesos. ¿Y sabías a quién ibas a matar? No. Me contrataron simplemente que manejara la moto, en que no tenía que hacer más nada. La época de los 80s en Colombia fue marcada por mucha violencia, pero quienes llevaban a cabo tantos asesinatos y atentados eran jóvenes y adolescentes kamikaze, disputando guerras ajenas a cambio de algo de dinero que les permitía soñar con salir de la miseria. Así comenzó la banda de sicarios más importante de Escobar, siendo unos hermanos paisas de la comuna de Aranjuez, dispuestos a sacar a su familia de la desesperante pobreza, y que terminó como un grupo gigante de criminales corrompidos que no le temían a nada. David Ricardo Prisco, alias Richie, y Armando Prisco, alias Manicomio, eran hermanos que vivieron su infancia en el seno de una familia bastante pobre. Lo que su padre llevaba a la mesa no era suficiente para la familia, que contaba con más de 5 hijos, por lo que los hermanos comenzaron a buscar desesperadamente el dinero de maneras desleales. Los primeros crímenes de los Priscos comenzaron en la escuela, robando elementos de valor como máquinas de escribir o radios, los cuales vendían por unos cuantos pesos. Luego, sus robos comenzaron a ser más planeados, incluyendo armas e involucrando poco a poco a sus otros hermanos, amigos suyos e incluso otros jóvenes del barrio que entraban por el motivo de llevar algo de dinero a sus familias. Así se fue formando una pequeña pandilla que, a pesar de robar y cometer otros crímenes, comenzaron a ganarse el respeto de toda la gente de su barrio, pues, como se cuenta, parte de lo que conseguían lo regalaban o vendían a menor precio a gente de bajos recursos. Todo esto le dio una fama de Robin Hood a Ricardo Prisco, el líder natural, y así llegó a los oídos del entonces joven Escobar, que se encontraba armando su ejército. Se dice que, al principio, Carlos Mario Alzate, el Arete, sirvió de intermediario entre Richard y el Capo. Al parecer, el Arete era quien conocía a Ricardo Prisco con mucha anterioridad y permitió que comenzara a trabajar con el patrón. David fue reclutado por el Cártel de Medellín y, por lo tanto, sus otros hermanos y el resto de jóvenes. Armando, Eneas, José Rodolfo y David Ricardo se volvieron los líderes de probablemente la banda más importante de Escobar. Tenían otro hermano, Conrado Prisco, pero irónicamente era un buen médico e, inicialmente, no tenía relación con ellos. Comenzaron a seguir las órdenes de Escobar e ingresaron a una escuela de sicarios en Sabaneta, un municipio cerca de Medellín. En dicha escuela, un hombre israelí llamado Isaac Gutman, supuestamente patrocinado por Escobar, impartía clases sobre motocicletas y ametralladoras, convirtiendo a los jóvenes en máquinas para matar. El enfoque de esta escuela era el manejo de la motocicleta, el equilibrio sobre esta cuando se lleva parrillero y el tiro al blanco en movimiento desde la misma moto. Se dice incluso que los exámenes consistían en acabar con la vida de un blanco al azar aplicando lo aprendido, y aprobaban si había muerte segura y rápida huida. Algunas versiones cuentan que para practicar, los alumnos salían a la calle y asesinaban a algún civil inocente. La banda fue tomando mayor importancia, tanto así que el patrón designó como líder a John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, su mano derecha, y al cual se le asignó organizar todas las misiones que se le encargaban a los Priscos. Llegaron a ser una oficina que tenía bajo sus órdenes a más de 30 grupos en los que trabajaban aproximadamente 400 sicarios, en su mayoría jóvenes pobres que el dinero que les ofrecían por asesinar les aliviaba y les permitía escapar de su realidad momentáneamente. No, pues, por ejemplo, nosotros robamos a veces por necesidad y porque la familia no nos brinda el apoyo que uno merece. No nos tienen así el apoyo que uno merece, entonces nosotros tenemos que recurrir a las armas para conseguirlo de nosotros mismos. Sí. Se presume que los Priscos eran los encargados de cometer los asesinatos más importantes del Cártel de Medellín. Estuvieron implicados en todo atentado relevante que el jefe, Escobar, ordenó entre 1984 y 1990. Los principales atribuidos a ellos son el homicidio del congresista Lara Bonilla en el 84, del director del periódico El Espectador Guillermo Cano en el 86, y el secuestro de Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay, en el 90.
Se especula que los Priscos estaban encargados también del asesinato de Luis Carlos Galán, pero al final no fue ejecutado, ya que vecinos de la zona alertarían a las autoridades de actividad sospechosa, luego de que una residente viera un proyectil de cohete apuntando hacia la Universidad de Medellín, donde Galán daría una charla al siguiente día. La policía actuó de manera rápida, allanando el lugar. Todos los integrantes de la misión lograron escapar menos uno, quien luego simuló ser un vagabundo. Según algunas personas, Armando Prisco tenía problemas de ira, era tosco e incluso tenía cierta atracción psicópata con asesinar. Por este motivo y sus ataques de furia, se le asignó el alias de Manicomio. La letalidad y lealtad de esta banda hacia el cártel logró que Escobar y David Ricardo se volvieran cercanos, a tal punto que, cuando el líder de los Priscos era arrestado, el congresista Pablo Escobar movía él mismo sus conexiones para que David saliera de manera rápida en libertad. En otra ocasión, Escobar salió mal herido luego de una operación en su contra, la Operación Apocalipsis II que llevó a cabo la Policía de Colombia. Los Priscos tuvieron la ayuda de Conrado, el hermano médico, que a pesar de no ser parte de la banda ni tener historial criminal, mantuvo con vida a Escobar. En su libro, Operación Pablo Escobar, el periodista Germán Castro Caicedo revela una conversación en la que Escobar le pide un favor a un senador de la República. Necesito que me haga nombrar a un muchacho médico como subdirector de uno de los hospitales de Medellín. Usted recuerde que la campaña para el Senado la hizo con mi plata. Démele inmediatamente trabajo a ese muchacho. El senador le responde: sí, señor, cómo no, tranquilo que será nombrado inmediatamente, no se preocupe. El muchacho al que Escobar se refería era Conrado Prisco. Luego de la muerte de Pinina en 1990, David Ricardo Prisco llegó a ser el 9º hombre en la lista de rangos del cártel. El gobierno comenzó a notar cómo esta organización criminal era uno de los pilares del cartel de Medellín, por lo que comenzaron a darle caza. El primer gran golpe fue el asesinato de José Rodolfo Prisco a sus 32 años, en el 87. En un altercado con un cuerpo oficial que quería requisarles, recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida. José Rodolfo era el encargado de la planeación detallista de los atentados. Su pérdida significó una baja sensible para la banda. Junto a él cayeron otros miembros menores. Tiempo después, en diciembre de 1990, Armando Prisco fue dado de baja por una patrulla policial, o eso se creía. La realidad era que aunque se declaró como muerto en los medios más importantes del país, su hermano Conrado, el médico, logró salvarle la vida. Uno de los escoltas de Armando, confiado en que su jefe había muerto, se apoderó de una gran cantidad de su dinero sin el consentimiento de nadie. Al enterarse que su patrón seguía vivo, temió por su vida y colaboró con las autoridades colombianas a cambio de su seguridad. Este fue el desliz que derrumbaría la piramidal banda. Con la información del escolta de Armando, la policía dirigida por Miguel Maza Márquez y Octavio Vargas armó algunos operativos para desmantelar a los Priscos. El 22 de enero del 91, a medianoche, más de 100 policías sorprendieron a Richard en su mansión en el barrio Conquistadores, a unas cuadras de donde murió también Gustavo Gaviria. David Ricardo terminó dado de baja frente a sus hijos y esposa embarazada. Ese mismo día fue reconfrontado Armando Prisco en una finca ubicada en una vereda antioqueña, curiosamente donde fue capturado también Carlos Leder. Armando Prisco se encontraba aún lesionado y en esta oportunidad sí fue eliminado. Una de las bandas más importantes para el cartel de Medellín había sido desmantelada y Escobar había perdido a valiosos hombres. En ese momento, Pablo se encontraba en plena guerra con el Estado y tenía en su poder a algunos personajes importantes retenidos como rehenes para presionar al gobierno y prohibir la extradición. Dentro de estos estaba la importante periodista Diana Turbay. Se cree que el informante delator de los Priscos dio también información sobre la ubicación de los secuestrados y se realizó el operativo policial del 25 de enero de 1991, en el que murió Turbay. Días después, el 30 de enero, el grupo de los extraditables emitió un comunicado.
En uno de los incisos de este comunicado, denunciaron el asesinato de Armando y Ricardo Prisco, asegurando que la policía cometía atropellos como torturas y ejecuciones despiadadas, sin importar la presencia de familiares y niños, ni estados de discapacidad, como el de Armando Prisco. Y, en represalia, anunciaron ejecutar a 2 de los rehenes cada 8 días hasta que el gobierno escuchara sus denuncias. También aclararon que Diana Turbay murió a manos de la policía. El patrón habla con ellos y le dice, bueno, dígame la verdad, muchachos, porque el patrón no mataba a nadie por eso, y ven un bandido, él lo apreciaba mucho. ¿Ustedes mataron a Diana o no? Dijo, patrón, nosotros la estamos sacando, le pusimos un sombrero. Y Diana murió con una bala de fusil 7.62, y todas las armas de nosotros eran 5.56, 9 milímetros y 38. El ex integrante, escolta de Armando, que dio la ubicación de los hermanos, luego fue asesinado por orden de Escobar. Sumado a esto, se plantó un carro bomba con más de 200 kilos de dinamita cerca a la Plaza de Toros de la Macarena. Se cree que también fue represalia por la muerte de los Priscos. Aunque algunas personas consideraban a David Ricardo como un bandido de buen corazón que ayudaba a los más vulnerables, la verdad es que todos los hermanos Prisco fueron corrompidos por la calle y la falta de oportunidades. Mujeres que estuvieron con ellos como acompañantes en algún momento aseguraron que eran hombres sin sentimientos, que besaban con los ojos abiertos para estar siempre alerta y que, incluso al intimar, estaban azarados por lo que podría llegarles a pasar. Los Priscos tuvieron una vida fugaz y dejaron una huella dolorosa en el país y en las familias de todas las víctimas.